Karl Popper es una de las figuras más influyentes de la filosofía del siglo XX. Su trabajo ha dejado una huella indeleble en campos tan variados como la filosofía de la ciencia, la teoría política y la epistemología. Popper es mejor conocido por su criterio de falsabilidad, una propuesta revolucionaria que desafió las concepciones establecidas sobre el método científico y la validación del conocimiento. Además, su defensa apasionada de la sociedad abierta y la crítica a los regímenes totalitarios han hecho de su obra una referencia obligada en el estudio de la filosofía política. Este relato explora la vida y obra de Popper, destacando sus principales contribuciones y el impacto duradero de sus ideas. Los primeros años de Popper. Karl Raimund Popper nació el 28 de julio de 1902 en Viena, Austria, en una familia de origen judío. Su padre, Simon Sigmund Karl Popper, era abogado y un entusiasta del conocimiento, lo que influyó profundamente en el joven Karl. Desde una edad temprana, Popper mostró un gran interés por el aprendizaje, absorbiendo las discusiones intelectuales que se daban en su hogar. Educado en el ambiente culturalmente rico de la Viena de principios del siglo XX, Popper se vio expuesto a las ideas de la psicología, la sociología y la filosofía. Estudió en la Universidad de Viena, donde entró en contacto con el Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos que defendían el positivismo lógico. Aunque inicialmente simpatizó con sus ideas, Popper pronto desarrolló una visión crítica, cuestionando los fundamentos del positivismo y el método inductivo. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas dejaron una profunda impresión en Popper, moldeando su perspectiva sobre la sociedad y la política. Estos años formativos establecieron las bases para sus futuras reflexiones filosóficas, especialmente su interés en cómo se valida el conocimiento y la importancia de una sociedad abierta y democrática. El contexto histórico y filosófico. El contexto en el que Popper desarrolló su pensamiento estuvo marcado por turbulencias políticas y un ferviente debate intelectual. La caída del Imperio Austrohúngaro, el ascenso del fascismo y el comunismo, y la devastación de la Segunda Guerra Mundial influenciaron profundamente su obra. En el ámbito filosófico, el positivismo lógico dominaba el panorama europeo. Este movimiento, que defendía la idea de que solo las proposiciones verificables empíricamente tenían sentido, encontró en Popper un crítico formidable. Popper argumentó que la verificación empírica no podía ser el criterio definitivo para la ciencia, ya que no todos los enunciados científicos podían ser verificados de manera concluyente. Simultáneamente, el marxismo y otras ideologías totalitarias ganaban terreno, proponiendo visiones cerradas de la sociedad. Popper, testigo de los horrores y las restricciones que estas ideologías imponían, se convirtió en un ferviente defensor de la democracia y la libertad individual, ideas que plasmaría en su obra, La sociedad abierta y sus enemigos. La falsabilidad y la filosofía de la ciencia. El concepto de falsabilidad, introducido por Popper en su obra, La lógica de la investigación científica, 1934, es quizás su contribución más conocida y revolucionaria. Popper argumentó que, a diferencia de la verificabilidad, la falsabilidad debería ser el criterio para demarcar la ciencia de la no ciencia. Según Popper, una teoría científica debe ser susceptible de ser refutada por la experiencia. Esta idea surgió como una crítica al método inductivo, que sostiene que el conocimiento científico se basa en la acumulación de observaciones. Popper señaló que no importa cuántas veces se observe un fenómeno, nunca se puede estar absolutamente seguro de su universalidad. Por ejemplo, observar 1000 cisnes blancos no prueba que todos los cisnes sean blancos, pero encontrar un solo cisne negro refutaría esta afirmación. Popper propuso que la ciencia avanza a través de conjeturas y refutaciones. Los científicos proponen teorías audaces que luego son sometidas a pruebas rigurosas. Si las predicciones de una teoría son falsadas por la evidencia, la teoría es rechazada o revisada. Este enfoque dinámico y crítico contrasta con la visión más estática y acumulativa del positivismo lógico. La falsabilidad transformó la metodología científica y tuvo un impacto duradero en disciplinas como la física, la biología y la economía. Al enfatizar la importancia de la crítica y la revisión constante, Popper proporcionó una base filosófica robusta para la práctica científica. La sociedad abierta y sus enemigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Popper escribió La sociedad abierta y sus enemigos, 1945, una obra en 2 volúmenes que se convirtió en un manifiesto contra el totalitarismo y una defensa apasionada de la democracia liberal. En esta obra, Popper criticó a filósofos como Platón, Hegel y Marx, a quienes consideraba responsables de ideologías cerradas y autoritarias. Popper argumentó que la historia no sigue leyes inevitables, como proponía el historicismo.
En lugar de ello, la historia es el resultado de decisiones humanas y eventos contingentes. Esta visión implica que las sociedades deben ser abiertas, permitiendo la crítica y el cambio, en lugar de seguir un destino predeterminado. La sociedad abierta defiende la idea de que una sociedad libre se caracteriza por la tolerancia, la democracia y el respeto por los derechos individuales. Popper veía la democracia no solo como un sistema político, sino como un método para evitar la tiranía, ya que permite la corrección de errores a través del debate y la crítica. Este trabajo fue influyente no solo en filosofía, sino también en ciencia política y estudios sociales. Popper ofreció una perspectiva robusta y práctica sobre cómo las sociedades pueden protegerse contra el autoritarismo y promover el progreso humano. Popper y la epistemología. En el campo de la epistemología, Popper abordó el problema de la inducción y propuso soluciones innovadoras. El problema de la inducción, planteado por David Hume, cuestiona cómo podemos justificar el paso de observaciones específicas a afirmaciones generales. Popper ofreció una alternativa al sostener que la ciencia no avanza a través de la confirmación de teorías, sino mediante su refutación. Su enfoque crítico racionalista sugirió que, aunque no podemos justificar lógicamente la inducción, podemos adoptar una actitud crítica hacia nuestras teorías y mejorar nuestro conocimiento a través de la eliminación de errores. Este proceso de ensayo y error, conjeturas y refutaciones, es la esencia de su epistemología. Popper también introdujo el concepto de tres mundos: el mundo 1, de los objetos físicos, el mundo 2, de los estados mentales, y el mundo 3, de los productos del pensamiento humano, como teorías y artefactos culturales. Esta teoría subrayó la importancia del conocimiento objetivo y su independencia de los individuos que lo crean. Legado y críticas. El legado de Karl Popper es vasto y profundo. Sus ideas sobre la falsabilidad y la sociedad abierta siguen siendo influyentes en filosofía, ciencia y política. Popper nos dejó una metodología crítica para la ciencia y una defensa apasionada de la libertad y la democracia. Sin embargo, sus ideas no estuvieron exentas de críticas. Algunos filósofos, como Thomas Kuhn, argumentaron que la falsabilidad no refleja adecuadamente cómo funciona la ciencia en la práctica. Kuhn señaló que las revoluciones científicas no son solo producto de la refutación de teorías, sino también de cambios de paradigma que reconfiguran completamente la visión del mundo científico. A pesar de las críticas, las contribuciones de Popper han perdurado. Su enfoque crítico y su defensa de la libertad intelectual siguen siendo pilares fundamentales en la filosofía contemporánea. La capacidad de sus ideas para inspirar debate y reflexión es testimonio de su relevancia continua. Karl Popper fue un filósofo cuya obra abarcó y transformó múltiples áreas del conocimiento. Desde su concepto de falsabilidad, que redefinió la metodología científica, hasta su defensa de la sociedad abierta y la crítica al totalitarismo, Popper dejó un legado duradero que sigue siendo relevante hoy en día. Su enfoque crítico y racionalista no solo proporcionó herramientas para la ciencia y la epistemología, sino que también ofreció una defensa robusta de la democracia y la libertad. En un mundo en constante cambio, las ideas de Popper nos recuerdan la importancia de mantener una actitud crítica y abierta, tanto en la búsqueda del conocimiento como en la organización de nuestras sociedades.